Y llegó finalmente el día después o el día de Donald Trump, elegido presidente de los Estados Unidos. Vamos a hablar con nuestro periodista y amigo Henrik Rebinder para que nos cuente todo lo que pasó en la jornada de ayer. Henrik, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Acá, no, yo no digo sorprendidos, porque las encuestas de alguna manera fueron bastante acertadas en el sentido que la elección era muy cerrada, que podía ser para cualquiera, y si bien fue para Donald Trump, de alguna manera reflejaron esa tendencia de últimos días. Claro, Lo que porque pasa es que 2.30, 2.16 en algún momento, con un estado que podía darle unos 16 más a Kamala Harris. Sin embargo, los 7 estados complicados quedaron en manos de Donald Trump. claro, eso refleja un poco los problemas que tuvo la campaña demócrata. Es decir, esto hay que ponerlo en un contexto, que esta campaña electoral fue muy rara. Los demócratas entraron con Biden para una reelección, el candidato no estaba preparado para esa reelección, el presidente tuvo una falla, entró una vicepresidenta que no hubiera sido la candidata demócrata natural, si no hubiera sido por la característica de que falló el candidato principal, y no pudo, digamos, la historia va a decir que no pudo recuperar, digamos, el espacio perdido, porque ella no era la candidata natural de los demócratas, sino era la que fue la candidata de crisis. El tema es que no solamente ganó en el colegio electoral, sino que ganó Trump en el voto popular. Y eso presenta una reflexión grande hacia los estadounidenses, porque acá lo que se eligió es a un presidente que se conoce como ha sido, que es un convicto de delitos comunes y de delitos políticos, que quiso dar un golpe de Estado, pero que la mayoría de la gente lo prefirió a él, a una candidata que es afroamericana, que es mujer, y que si bien eso no es el detalle principal que vota en contra de ella, pero esos factores son los que le han quitado, se puede decir, aspectos de voto masculino y de voto de voto latino y de voto masculino blanco. No hay, Pero acá hay lo que que, sí, ganó fue la preocupación del supermercado, la economía, disculpa. Acá lo que claro. prevaleció y la preocupación grande fue la economía y la economía del supermercado. No la macroeconomía, no la de los empleos, no lo de hoy, sino es la nostalgia de la pandemia. Y ese fue un problema de los demócratas, de no solucionar y enfrentar bien o de no dirigir, atender esa cuestión de la economía. Hay pocos, a eso me quería referir, hay pocos candidatos que pudieron reelegir alrededor del mundo si tenían en el medio una pandemia donde muchos sabemos que Joe Biden daba cheques a cada uno de los habitantes de los Estados Unidos, donde se distorsionó la economía de los Estados Unidos. Y claro, es difícil que se le perdone al presidente esa situación. ¿Crees que la pandemia afectó tanto a la economía de los Estados Unidos? Sí, la pandemia tuvo un impacto mayor, un impacto gigantesco en la economía de Estados Unidos. La idea de que la generosa ayuda que empezó con Trump y después siguió con Biden, esa fue la que evitó que hubiera una crisis económica. Lo que pasa es que no se hizo, para mi ver, no hubo un énfasis suficiente a la economía de la pandemia y lo mal que quedó y el trabajo que se hizo en estos últimos años para recuperar esa economía, pero fue pasando por lo peor. Claro. Porque acá el problema de la inflación no fue tanto la entrega de ese dinero, que ese dinero lo que hizo fue mantener la economía funcionando, sino fue básicamente los problemas de cadenas de abastecimiento, que hubo falta de productos mientras la gente tenía dinero.
Entonces hubo una distorsión general porque hubo desempleo masivo, pero después hubo recontrataciones masivas. Estos 4 años fueron muy complicados, pero dentro de eso, hoy Estados Unidos está bien ubicado económicamente, está bien ubicado entre los países Claro. de los europeos, el G7, pero la economía de supermercado, la gente que va y siente que no puede comprar como compraba con Trump, y es esa nostalgia y la falta de respuesta de la campaña demócrata a esa crítica es la que realmente la hundió. Cuando hablamos del eslogan MAGA, Make America Great Again, la pregunta es si hoy Estados Unidos no es grande, ¿por qué vuelva a ser grande o haga grande nuevamente los Estados Unidos? ¿Es mucha la diferencia que vivía el ciudadano respecto a una administración que a otra? Mira, no, eso es una cuestión, no es una gran diferencia entre una administración y otra, más allá de lo que yo mencioné de la cuestión del el precio de los supermercados, y se podría dar un argumento que el gobierno de Biden fue mejor que el de Trump anterior, porque pasaron leyes de inversiones y hoy se está construyendo cosas de infraestructura que no los pudo pasar Trump, y los republicanos mismos se han beneficiado y han tomado crédito de eso. Acá el tema, a mí me parece, si lo pones en un nivel global del Make America Great Again, a mí me parece que lo que marca esto es un poco, y no quiero ser dramático, pero es el cierre de la era americana, ¿no? De la era americana que empezó en la posguerra y fue, en un momento fue unipolar, fue un solo poder en los 90, y ahora con Trump la participación americana en el mundo, con los europeos, con la economía, con el comercio, se va a encerrar. Es un aislacionamiento, los europeos van a quedar más solos, van a quedar en manos más de China, Rusia, y esto lo que va a pasar es un achicamiento de Estados Unidos, un encierre en sí mismo, que no que es un poco el fin de una era, como yo lo veo, ¿no? Porque eso es el mensaje de él, es cambiar completamente lo que era un Estados Unidos abierto hacia el mundo a ser encerrado, con los aranceles y con un nacionalismo Claro. y con un entusiasmo de parte de Trump por los líderes autoritarios. Y Ma- peor aún, ya pasó los 4 años, ya sabe cómo se lo pueden controlar, ahora él tiene 4 años más y sabe cómo puede hacer lo que quiere sin que lo controlen como antes. Más allá de los 270 electores, ¿cuál es la cantidad de votos que sacó Donald Trump por encima de Kamala Harris? En este momento, lo último que yo vi era Trump tenía como 71 millones y Kamala Harris tenía 61, 62 millones con 80% de los votos. Eso significa que Trump tiene un poco más de votos que en 2020 y la que pierde acá votos es Kamala Harris, que no consiguió, Claro. es otra muestra que no consiguió formar esa alianza o convencer a esa alianza para que vayan a las urnas. A los que hablamos en el pasado, a las Swifties, a los que hablamos en el pasado si iban a ser Claro. movilizados o no, los jóvenes, cuando vemos el breakdown, cuando vemos que los números, vemos que hay partes que ella no consiguió. Trump le fue mordiendo pedazos de apoyo que Biden tenía y ella no consiguió. Y eso lo llevó a este resultado. Henrik, plano internacional, ¿qué pasó con los saludos de Vladimir Putin y de Vladimir Zelensky, que están definiendo, porque estaban esperando, quién de los dos ganaba para ver si se iba a seguir financiando Ucrania o a través de la no financiación de no seguir dándole dinero a Ucrania se terminaba el conflicto? ¿Qué pasó con estos dos líderes? A mí me parece lo que pasó es que Putin está celebrando en Moscú y Zelensky debe estar al borde del pánico absoluto, porque
lo que garantiza esto un poco es que Estados Unidos no va a continuar o va a tener mucho más dificultades para continuar el apoyo a Ucrania. Eso va a quedar el peso en los europeos. Y cuando Trump quiera buscar un acuerdo de paz con Putin, él lo va a hacer unilateralmente, de acuerdo a lo que él considera y lo que Putin considera, ignorando a los europeos por completo. Ese es el sentido, eso es en lo que yo me refiero de la ausencia de Estados Unidos en el plano internacional, sino que va a dejar relegando a sus adversarios como Putin, y con China sabemos que va a seguir el enfrentamiento comercial, pero no hay, es decir, es impredecible. Trump ha sido impredecible. En un lado es impredecible y en el otro lado es lamentablemente muy predecible, porque siempre va hacia los dictadores, hacia los autoritarios, y sus tendencias no son muy positivas, ¿no? Y quien debe celebrar también mucho es el presidente Milei en Argentina, ¿no? Sin duda, esta triangulación de Estados Unidos, Argentina e Israel se está celebrando y mucho. Gracias, Henrik. Un placer siempre. Un gran abrazo. Gracias. Henrik Rebinder, periodista de los Estados Unidos, contándonos el triunfo por unos 9 millones de votos hasta ahora, con el 80% de las mesas escrutadas y ya llegando y elegido presidente por los 270 electores que consiguió Donald Trump. Nos contaba cuáles son los pormenores y qué es lo que va a pasar con los conflictos que hay alrededor del mundo que vendrá Donald Trump a darle fin. Quédate y tenemos más información.